La enterraron hasta el cuello por no poder dar hijos, y fue un padre viudo quien la desenterró y se la llevó a casa. Antes de comenzar con esta historia, no olvides dar un me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos acompañas. Ese día, el calor mordía como fiera. Al llegar el mediodía, el sol de Arizona colgaba inmisericorde sobre la llanura, achicharrando todo hasta volverlo gris y sin vida. El polvo viajaba en láminas lentas sobre el viento, arañando la piel y pegándose al sudor. Colton Briggs mantenía firmes las riendas mientras la carreta avanzaba en el último tramo hacia Red Rock Crossing. El poblado no era más que un puñado de fachadas falsas, una iglesia torcida y un salón que apestaba a licor barato y malas decisiones. El chirrido de las ruedas de hierro se mezclaba con el lamento seco de los ejes. Los hombros de Colton dolían bajo el viejo abrigo de caballería. Lo llevaba más por costumbre que por sentido, y la rodilla mala le anunciaba que el clima volvería a torcerse. Nunca buscaba compañía. No era su manera. Ese día había venido solo por clavos un costal de avena, quizá aceite para lámpara, si no se pasaban con el precio. Ese era el plan cabeza baja, cargar lo necesario y volver al norte antes de que el viento de la tarde se volviera cruel. En casa lo esperaban 2 bocas para cenar. Por ellos había dejado el whisky y las cartas. Por ellos había pasado 5 años viviendo tranquilo en el borde de la llanura, tomando trabajos de acarreo cuando había suerte. El trabajo duro nunca le pesó. Lo que no toleraba era el desorden. Y Red Rock Crossing siempre olía a problemas. Jesse Briggs, sentado tieso junto a él en el banco, ya no colgaba las piernas como antes. Las botas se le plantaban firmes en el piso. Con 10 años se comportaba como un hombrecito. Ruby Briggs, de 6 más pequeña, con rizos enloquecidos por el viento, apretaba entre las manos un pocillo de lata que sonaba cada vez que la carreta saltaba. No se quejaba. Ninguno de los dos lo hacía. Habían aprendido pronto que las palabras se guardan para cuando importan. Colton guió la yunta más allá del salón y frenó cerca de la vieja ferretería, los ojos recorriendo la calle sin mover la cabeza. Algo no encajaba. Lo sintió antes de verlo. Los hombres agrupados de forma floja junto a la cerca del camposanto, sombreros, bajos brazos cruzados, un par de ellos sonriendo como perros ante un hueso. Colton apretó el freno, los músculos tensándose bajo la camisa, y entonces la vio. Al principio creyó que era un poste marcando el terreno, sobresaliendo donde el solar caía hacia la llanura. Pero el viento barrió la costra de polvo y no era madera. Era un rostro, el rostro de una mujer. La piel quemada, los labios partidos, los ojos hundidos bajo una costra de tierra que los hacía parecer morados. Su cabello negro bajo el polvo pegado en sogas a las mejillas. El resto del cuerpo estaba bajo tierra sepultada en pie. Solo cuello y cabeza asomaban sobre el barro endurecido por el sol. A Colton se le heló el estómago. En la guerra había visto hombres atados y dejados a los buitres, pero esto era una muerte lenta, diseñada con crueldad. Bajó del banco sin decir palabra, las botas rechinando en la grava. Todos los ojos se clavaron en él. Jesse quiso moverse, pero se quedó en su sitio aferrado al pocillo como si fuera la última agua de la frontera. «Mejor sigue tu camino». «Briggs», gritó una voz desde el porche del salón. Era Clayton Clay Dobbs con chaleco sudado y los pulgares colgando del cinturón. 2 tipos detrás reían con descaro. «No es asunto tuyo». Colton no contestó. Caminó hasta el costado de la carreta, descolgó la pala del estribo y se dirigió al camposanto. Las botas se hundieron medio palmo en la tierra apisonada para sujetar aquel cuerpo. Los ojos de la mujer se movieron cuando él se acercó, lentos, agotados. Se agachó su sombra tapando el resplandor del sol en su cara y murmuró bajo: «¿Me escuchas?». No hubo respuesta. Solo un resuello áspero como huesos secos raspando. Rozó su mejilla con 2 dedos, sintió el ardor de la fiebre y la arenilla raspándole la piel. Quien la había puesto allí no esperaba que llegara viva al anochecer. A su espalda sonó una carcajada. «Esa está maldita», gritó otro. «Ni Dios ni hombre la quieren». Colton giró apenas clavando la mirada en el sheriff Amos Grady, que acababa de salir del calabozo con la estrella opaca en el chaleco y la mandíbula masticando silencio.
—¿De qué se la acusa? —preguntó Colton la voz llana. El sheriff escupió al polvo. Estéril. Intentó casarse con un hombre decente y falló. Ningún hombre necesita un pozo seco por esposa. Colton lo miró largo rato, el calor golpeando en sus sienes. Pensó en su mujer, en cómo se había puesto pálida trayendo al mundo a Ruby, en la sangre que no paraba. Pensó en la cruz de cedro en su patio y en el silencio de Jessie, que ya no preguntaba por su madre. «Vaya ley del demonio», murmuró al fin. Hincó la pala en la tierra y cargó su peso. El hierro mordió como contra piedra. El suelo estaba duro, cocido por el sol, pero Colton siguió. Golpes rápidos, arcos largos de sus brazos. El sudor le corría por la espalda empapando la camisa. Las ampollas se abrían bajo callos viejos. Los terrones saltaban contra sus botas, rodando hasta el borde del abrigo. No se detuvo. No podía. El único sonido era el raspar del acero y el aliento quebrado de la mujer, pero todavía vivo. Jessie estaba ya cerca, un azadoncito en las manos, como si fuera un fusil que aún no tenía edad de cargar. La mandíbula dura, los ojos mirando entre su padre y el hombre del porche. Ruby Briggs resbaló del banco abrazando la cantimplora, sus botitas, hundiéndose en el polvo mientras se colocaba al lado de Colton Briggs. Él no la miró, siguió paleando sin descanso, pero sintió la fuerza de su presencia allí como una piedra que sostenía el mundo entero. Cuando el hoyo fue lo bastante ancho, Colton dejó caer la pala y se arrodilló. Sus manos rasgaron la tierra, los dedos, sangrando al abrirse contra la grava áspera. Trabajó hasta liberar los hombros de la mujer, luego los brazos y al fin la curva de sus costillas bajo el calicó destrozado. El vestido estaba reventado por el frente, la piel abrasada por el sol. Colton apenas echó un vistazo suficiente para ver el daño. Sin una palabra se quitó el abrigo de caballería y la envolvió cerrando los pliegues con firmeza. Cuando la alzó, su cuerpo colgó como un peso muerto, la cabeza ladeada contra su pecho. Ligera como criatura, pero con una carga que no tenía nada que ver con la carne. Colton se levantó despacio, las piernas temblando, y giró hacia la carreta. Nadie aplaudió, apenas un par escupieron en la tierra. Uno murmuró algo sobre locos y sus tumbas. Colton no lo escuchó. La tendió en la parte trasera del carro, puso su montura enrollada bajo su cabeza y extendió la mano sin mirar. Jessie Briggs colocó la taza en ella. Colton inclinó un poco de agua en los labios de la mujer. Un hilo fino humedeció las grietas. Sus ojos se entreabrieron grises como tormenta, nublados por la sed, y se cerraron de nuevo. El sheriff Amos Grady cambió el peso en el suelo como un hombre que busca excusas para un lío que no quiere enfrentar. «Briggs, si te marchas ahora no habrá rencores». Colton lo miró despacio, firme. «No me iré. Nunca». Subió al asiento, chasqueó las riendas y la yunta se inclinó en el tiro. La carreta rodó frente a la iglesia y el salón. Los hombres guardaron silencio, las ruedas rechinando sobre la tierra dura en golpes constantes. Nadie lo siguió. Nadie se interpuso. El sol ya caía sangrando su luz sobre la llanura. El camino se abría vacío hasta la colina baja, donde lo esperaba la cabaña, su humo deshaciéndose en la penumbra. Colton no volvió la vista atrás. Las manos aferradas a las riendas, la mandíbula dura, los ojos en el horizonte. Por dentro contaba millas hasta casa, horas, para darle calor, agua para poner el fogón. Y bajo todo eso, el pensamiento que no quería admitir: quizá no sobreviviera. Pero si moría no sería enterrada como un animal. Mientras él tuviera fuerzas para acabar, no lo permitiría. La carreta crujió bajo el peso, bajando de la llanura hacia las grietas del terreno que conducían al alzado. El sol se hundía, la luz difusa, desangrándose en el horizonte. Colton mantuvo firmes las riendas, su voz baja, animando a las bestias a seguir. El sendero a casa era apenas 2 huellas abiertas en la arcilla cuarteada. Cada bache sacudía a la mujer en la manta, y más de una vez Colton giró la vista atrás, vigilando que su cabeza siguiera apoyada en la montura y que su respiración débil e irregular continuara. Pensó en las preguntas que Jessie no había hecho. ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué había hecho? No tenía respuestas que valieran la pena, así que no dijo nada.
El muchacho iba rígido a su lado, manos aferradas al banco. Altar. Su rostro recordaba a Colton al de sí mismo a los 10 años, viendo injusticias y sabiendo que las palabras no cambian nada. Ruby se acurrucó cerca, la barbilla hundida, los ojos oscuros y abiertos como piedras de río. No había soltado la taza, aunque ya estaba vacía. Sus deditos manchados de tierra la pasaban de una mano a otra. Cuando la cabaña apareció a lo lejos, una hilera baja de troncos contra la colina, con un hilo pálido de humo saliendo de la chimenea, Colton suspiró apenas. La mujer se movió 2 veces. Quiso soltar un sonido que no llegó a ser palabra, apenas un murmullo en la garganta, y una vez intentó alzar la mano antes de que cayera. Las marcas en sus muñecas mostraban la soga que la había atado antes de ser enterrada. Colton lo notó y apretó la mandíbula. No dijo nada todavía. Detuvo la carreta en el patio y tiró del freno. Jesse abre la puerta. El muchacho saltó del banco y corrió antes de que Colton bajara. Ruby fue tras él, sus rizos brincando bajo el último sol. Colton se acercó a la parte trasera, deslizó los brazos bajo la mujer como antes y la levantó. Seguía siendo un peso muerto, la cabeza contra su hombro, el cabello rozándole la garganta frío por el sudor seco. El pecho de Colton se encogió al sentir lo poco que pesaba hueso más que carne. Y pensó en los hombres que rieron en la calle. Sus manos ardían por volver a tomar la pala. Dentro el aire olía a humo de leña y café rancio. La estufa aún guardaba calor del fuego de la mañana, el caldero tintineaba cuando se movía. La llevó directo a la cama del rincón, la única del cuarto, y la acomodó con cuidado para no arrastrar la colcha. Ruby se quedó cerca de la estufa con un gesto demasiado serio para su edad. Jesse salió sin que nadie lo mandara, sus botas retumbando en las tablas camino al pozo. Colton retiró el abrigo, vio el calicó destrozado, reventado por la tierra. Tragó duro. Alguna vez había sido un vestido decente, se notaba en la costura del cuello ahora arruinada. Fue al baúl a los pies de la cama, sacó una de sus pocas camisas limpias y la puso sobre la colcha. Después desabrochó el cinturón, sacó el cuchillo y cortó los cordones del vestido por los costados. El chasquido del hilo llenó el silencio seco y áspero. No miró más de lo necesario, solo apartó los restos de tela de sus hombros y le pasó la camisa por los brazos, levantándolos uno a uno. La piel estaba quemada, marcada de polvo y sudor viejo, las costillas sobresaliendo bajo el pecho. Su rostro se mantuvo serio, los movimientos firmes, igual que cuando en campaña tuvo que remendar hombres que no siempre sobrevivían. Jesse Briggs regresó con el balde, el agua derramándose por el borde. Colton Briggs lo tomó, lo colocó junto a la cama y empapó un trapo. Empezó por el rostro de la mujer, limpiando con paciencia, dejando que la mugre se desprendiera en hilos grises. Los labios estaban partidos en lo hondo, así que fue con cuidado, dejando caer apenas unas gotas entre ellos. Ella tragó con un sonido áspero en la garganta y sus ojos se entreabrieron, grises como antes, pero ahora un poco más claros, siguiéndolo apenas un instante antes de cerrarse de nuevo. ¿Vive entonces? ¿Se va a morir? La voz de Ruby Briggs rompió el silencio suave como el resoplido de la estufa. Colton retorció el paño, lo acomodó sobre el pecho donde la piel ardía con fiebre. No, si yo puedo evitarlo. No dijo lo demás, lo cerca que había estado de la muerte, cómo una noche más afuera la habría condenado. Vio las preguntas en los ojos de Jesse, las que no se atrevía a decir delante de su hermana. Preguntas de por qué unos hombres entierran a una mujer como si fuera un animal. Preguntas que Colton tampoco quería que supieran. Esa noche no. Siguió lavando, quitando tierra de sus brazos, de sus manos huesudas pero fuertes bajo los moretones. Sus muñecas hablaban solas, surcos frescos, quemaduras de soga, quizá días de tormento antes de ser enterrada. La quijada de Colton dolía de tanto contener las palabras que le hervían. Tomó un ungüento del estante, lo frotó con dedos firmes sobre las heridas más graves. Cuando terminó la cubrió con la colcha y se recostó sobre los talones. El cuarto olía a humo de leña y al hierro tenue de la sangre. Afuera el viento corría por la llanura, haciendo crujir las tablas flojas del cobertizo. Estaban en la orilla muy cerca.
Colton se puso de pie, estiró la espalda adolorida y fue hacia la estufa. Echó 2 troncos, removió las brasas hasta que ardieron, luego sirvió agua del balde en la olla y la arrimó al calor. Café para él, caldo para ella, si lograba tragar más que agua al amanecer. Ruby se había acurrucado contra la pared, el pulgar apretado en el puño, peleando con el sueño. Jessie en el taburete, la barbilla apoyada en la mano, miraba a su padre con ese gesto silencioso que Colton ya conocía, una mezcla de orgullo y de preguntas que un niño no debería cargar. Colton revisó el cerrojo de la puerta, corrió la cortina y volvió a la cama. Puso 2 dedos en la muñeca de la mujer. El pulso estaba débil pero presente. El aire salió de su pecho en un resuello y de pronto, casi sin voz, ella habló. «Maybelle». El nombre salió áspero, más raspadura que palabra. Colton se inclinó. «¿Qué dijiste?» Sus ojos se abrieron apenas lo justo para fijarse en él bajo la luz de la lámpara. Maybelle repitió como quien confía un secreto que debe ser guardado. Él asintió una vez. Maybelle respondió bajo. «Ya estás a salvo». Quizá era mentira, quizá no, pero cuando cerró los párpados, otra vez, su mano se agitó leve contra la colcha como si lo creyera. Colton se quedó un buen rato allí escuchando el chisporroteo del fuego, observando su pecho levantarse despacio, pensando en lo que vendría al saberse que Colton Briggs había sacado del suelo lo que un pueblo había enterrado. Finalmente se levantó cargado de certeza. Lo que fuera a venir ya había empezado. La mañana llegó a rastras gris y delgada, filtrándose por la ventana angosta sobre la cama, la luz suave como ceniza sobre las tablas. Colton estaba despierto antes, avivando el fuego con astillas de cedro, el olor a resina mezclado con humo viejo. Su camisa pegada al cuerpo, húmeda de una noche de duermevela, en la silla contra la pared, las botas aún puestas, el rifle al alcance por si hacía falta. No quiso dejarla sola, no después de verla tan cerca de partir. Vertió agua en la olla y la puso sobre la estufa. El silbido quebró el silencio lo suficiente para despertar a Ruby. La niña, con el cabello enredado, cruzó el cuarto arrastrando los calcetines, frotándose los ojos. Jessie se movió en su jergón junto a la puerta, pero permaneció tumbado apoyado en un brazo, observando como siempre, callado, midiendo. Los ojos de Colton fueron a la cama, ella seguía ahí. Maybelle Carter, su nombre rebotaba en su cabeza desde que lo susurró la noche anterior como un alambre suelto enganchándose a cada pensamiento. Se había girado de lado en la oscuridad, el cabello extendido sobre la almohada, la camisa de Colton colgando floja en el cuello, donde él la había atado deprisa. La colcha le llegaba al mentón. Por un momento creyó que no se había movido, pero entonces los dedos se agitaron contra el borde lentos, como despertando a parte del resto del cuerpo. Colton cruzó el piso, las botas arrastrando suave, y se inclinó junto a la cama. Sus pestañas temblaron antes de que los ojos grises se abrieran iguales pero más claros con señales de que la fiebre había cedido. Parpadeó despacio, como quien comprueba si el mundo es real. «Sigues aquí», dijo Colton la voz pareja, aunque algo se le aflojaba por dentro al escucharla respirar hondo. Por un instante no contestó, tragó con esfuerzo. Luego habló la voz áspera como lija. «¿Dónde...?» Su mirada recorrió la estufa, las vigas bajas, las paredes de madera hasta volver a él. «En mi casa», explicó Colton, al norte de Red Rock Crossing. «¿Lo recuerdas?» Sus ojos titubearon, quizá sí, quizá no. Entonces llegó la pregunta que él esperaba. «¿Por qué me recogiste?» Su voz temblaba en los bordes no por miedo, sino por el peso de todo lo vivido. Colton se sentó sobre los talones, brazos en las rodillas, porque dejarte ahí no era opción. No había calor en sus palabras, solo verdad. Ella sostuvo su mirada buscando algo bajo ese tono seco, y Colton la dejó mirar. No dijo lo que de veras le hervía en el pecho, que verla enterrada había encendido algo en él que creía muerto desde que puso a su esposa bajo tierra. «¿Tienes agua?», señaló mirando la taza sobre la caja junto a la cama. «Intenta un sorbo». Maybelle Carter se incorporó sobre los codos. El movimiento le arrancó un gemido bajo,
y las manos de Colton Briggs se alzaron por reflejo sosteniéndola antes de que cayera hacia un lado. Sintió los huesos bajo la tela de la camisa demasiado afilados para un cuerpo que debió tener más fuerza. Le dolió pensar que no solo intentaron matarla ayer, sino que ya la habían ido quebrando desde mucho antes. Bebió despacio las manos temblando alrededor de la taza de hojalata, y al dejarla sobre la mesa con un tintineo, cerró los ojos como si hasta eso la hubiera dejado exhausta. Colton esperó dándole su espacio. Ruby Briggs se acercó entonces, los deditos enredados en su propio cabello, y preguntó apenas en un susurro: «¿Te vas a quedar aquí?» Mabel abrió los ojos. Al ver a la niña, la dureza de su rostro se suavizó como si algo dentro de ella cediera. «Si tu padre lo permite», respondió con la voz quebrada. Colton notó cómo sus hombros se tensaron después, como esperando un rechazo. No la hizo esperar. «Te quedarás», dijo simple con la claridad de quien lo siente así. La cara de Ruby se iluminó. Se subió al borde de la colcha como si el asunto ya estuviera resuelto. Jessie Briggs se levantó entonces, calzándose las botas con calma, aunque sus ojos buscaban respuestas que nadie decía en voz alta. El desayuno transcurrió en silencio. Colton sirvió frijoles en los cuencos, partió pan, vertió café negro para sí mismo y agua caliente con azúcar para Mabel. Ella logró comer unas cuantas cucharadas despacio y con cuidado. Colton vio cómo le temblaban los dedos sobre la cuchara antes de dejarla. Murmuró un gracias casi inaudible, y él asintió como si no hiciera falta más. Cuando los platos se despejaron y Ruby se fue a jugar con su muñeca de trapo junto al fogón, Colton salió con Jessie a rajar leña. El muchacho encajó la cuña sin que nadie se lo dijera a los ojos, mirando hacia la puerta cada tanto. Al fin habló Vendrán. «¿Verdad los del pueblo?» Colton apoyó el hacha, se limpió las palmas en los muslos y miró de frente a su hijo. «Puede que sí, pero esta es nuestra tierra. No hay ley que permita enterrar viva a una mujer». Jessie asintió, la mandíbula apretada como quien entiende más de lo que un niño debería. Cuando Colton volvió adentro, Mabel estaba más erguida. Una mano sobre la colcha, la otra alisando su cabello como si importara cómo la vieran. Lo miró fijo cuando cerró la puerta y dijo lo que él sabía que llegaría. «Querrán matarme por lo que soy». Su voz era baja pero firme, con la verdad de quien la ha vivido. Colton se recargó en el poste, brazos cruzados. «¿Y qué se supone que eres?» Ella sostuvo su mirada sin pestañear. «Una mujer que no puede darle un hijo a un hombre». El cuarto quedó en silencio, solo el chasquido del fuego llenando el aire. Colton dejó que el peso de esas palabras cayera, luego se enderezó, cruzó la estancia despacio, las botas sonando 2 veces contra la madera. Se inclinó lo justo para que no pudiera perder una sílaba. «Mientras respires, tienes derecho a estar aquí. Lo demás que lo cargue otro». Mabel lo miró largo, algo crudo asomando en sus ojos. ¿Miedo, vergüenza? ¿O quizá el primer filo de confianza? Fue ella quien desvió la vista, y al hacerlo la mano le dejó de temblar. Colton se enderezó, revisó el cerrojo por costumbre y sintió la certeza caerle pesada al pecho. La pelea ya estaba en marcha desde que clavó la pala en la tierra, y no había vuelta atrás. El día se alargó después silencioso, con ese peso que hace que hasta el sonido viaje lejos. Colton pasó las horas reparando el barandal del corral al sur. Sus manos iban firmes, pero sus pensamientos seguían dentro de la cabaña. Cada golpe del martillo venía con la imagen de su rostro cuando dijo esas palabras: «Una mujer que no puede darle un hijo a un hombre». Como si eso fuera lo único que valía. Odiaba esa idea, odiaba a los hombres que la habían puesto en su cabeza. Ya avanzada la tarde, nubes grises se acumulaban en el oeste, apenas promesa de un poco de llovizna. Colton acarreó el último balde de agua y apiló la leña bajo el cobertizo. Cuando regresó a la cabaña, olía a caldo y pan calentándose en la estufa. Ruby estaba sentada en el suelo, cruzada de piernas, peinando a su muñeca con un peine viejo. Jessie en la mesa afilaba con la navaja un trozo de pino, la mirada clavada como si al tallar pudiera espantar pensamientos más grandes que él.
Mabel estaba erguida en la cama, la espalda contra la pared, un cojín flaco detrás. El cabello peinado no perfecto, pero mucho mejor. Colton vio cómo había atado su camisa en el cuello con un pedazo de calicó desgarrado. Hacía lo posible por mantenerse decente con ropa prestada. Al cerrar la puerta, ella levantó la vista. Sus ojos se encontraron más tiempo que antes y algo cambió en el aire leve pero presente, una corriente que ninguno quiso romper. «No deberías trabajar tan duro en un día como este», dijo ella con la voz más firme que la víspera, aunque aún áspera en los bordes. Colton colgó el abrigo en el clavo junto a la entrada. La cerca estaba floja. No se puede dejar un hueco. Los coyotes entran antes del anochecer. Se acercó a la estufa, revisó la olla y luego giró hacia ella. «¿Comiste algo?» «Un poco», asintió ella. «Ruby me lo trajo. Ruby me lo...» Sus ojos se fueron hacia la niña, que sonrió sin levantar la vista de su muñeca. Después volvió a Colton más suaves. «Tus hijos... son buenos. Se saben comportar». Colton lo dijo sin adornos, aunque en su tono había un peso que hizo que los labios de Mabel se movieran apenas, como si quisiera sonreír. Colton Briggs se sentó a la mesa y llenó de café la taza de lata. Por un rato, lo único que se escuchó fue el resuello del fuego en la estufa y la navaja de Jesse Briggs sacando virutas finas de un pedazo de pino. Colton bebió despacio la mirada posándose en Mabel Carter sin proponérselo. Ella lo sintió. Se notaba en cómo los dedos se apretaron sobre la colcha. No era miedo. Era otra cosa. «¿Quieres contarme por qué te hicieron eso?», soltó Colton antes de pensarlo demasiado. No sonó inquisitivo, solo llano en medio del silencio. Los hombros de Mabel se tensaron. Por un momento pareció que callaría, pero luego fijó los ojos en la ventana, donde la luz ya se desvanecía con el atardecer. «Estuve casada», dijo al fin. Su voz no temblaba, pero las manos sí retorciendo un borde de la manta. 3 años y ningún hijo. La gente empezó a murmurar. «Mi marido quería un heredero. Cuando no pude dárselo». Se detuvo, respiró hondo y reanudó. «Me dijo que estaba maldita. Me dejó en el rancho de su hermano. Al principio me usaron como peón hasta que se cansaron de verme. Entonces dijeron que debía pagar cada plato, cada cama donde dormí. Y saldaron la deuda con una pala». A Colton le ardió algo en el pecho, un fuego que no se veía en el rostro, pero que se asentaba en los huesos. Había visto crueldad antes. La guerra lo había enseñado. Pero escucharla tan cruda le apretó la mandíbula hasta doler. «Eso que llaman ley en el pueblo», murmuró firme, «no es ley. Son reglas inventadas por hombres para dormir tranquilos». Mabel lo miró como midiendo la verdad en sus palabras. «¿Y por qué te importa? Ni siquiera me conoces». Colton se inclinó, codos en las rodillas, manos entrelazadas. «No necesito conocerte para distinguir lo correcto de lo vil. Estás bajo mi techo ahora. Nadie volverá a ponerte un dedo encima». Algo brilló en los ojos de ella, primero duda, luego un alivio que pugnaba por abrirse paso. Asintió apenas, como si el peso de la promesa le diera tanto miedo como paz. La charla terminó allí, pero el silencio que quedó ya no era cortante. Tenía un calor distinto. Ruby Briggs le llevó otra taza de caldo, sentándose en la caja como si fuera un obsequio. Mabel le acarició los rizos y le dio las gracias con voz suave. Jesse guardó la navaja sin que nadie lo pidiera y fue a revisar el cerrojo de la puerta como si entendiera la promesa de su padre y quisiera respaldarla. Cuando cayó la noche, Colton avivó el fuego, atrancó la puerta y revisó el rifle. Afuera el cielo era negro como brea. El viento rozaba las paredes con un silbido lento. Dentro la lámpara lanzaba un resplandor dorado sobre el rostro de Mabel recostada en la almohada. Sus ojos lo siguieron cuando pasó cerca de la cama y su mano rozó su muñeca no por accidente. Un toque leve, apenas un suspiro suficiente para detenerlo un segundo. «Gracias», dijo ella. 2 palabras simples, pero con más peso que cualquier juramento. Colton miró su mano, luego su rostro, y algo se acomodó hondo dentro de él, algo que creía muerto desde que la sangre de su esposa manchó el suelo de su casa. No respondió. Solo inclinó la cabeza y se fue a la silla contra la pared.
Velaría otra vez, no porque desconfiara de ella, sino del mundo allá afuera, y porque alejarse de esa cama se sentía más duro que cualquier pelea. El viento arreció antes del amanecer colándose bajo el techo, sacudiendo las tablas flojas del cobertizo. Colton lo escuchó apenas abrió los ojos áspero y bajo arrastrando polvo contra las ventanas. Se levantó con la espalda rígida de la noche en vela y cruzó hasta la estufa. Las brasas aún ardían pero débiles. Les echó astillas de cedro escuchando cómo el fuego cobraba vida y colocó la olla encima. Maybelle dormía o lo parecía recostada de lado, el rostro más sereno en la penumbra. Colton se sorprendió mirándola más tiempo del debido antes de sacudir la cabeza y dirigirse a la puerta. Levantó la tranca lo justo para asomarse. El cielo era de hierro, una línea de polvo avanzaba desde el sur y en ella 3 jinetes galopando con apuro. Colton cerró despacio, volvió a poner la tranca y giró con calma. Jessie ya estaba en pie calzándose las botas sin decir nada. Sus ojos hicieron la pregunta antes que su boca. «¿Vienen hacia aquí?» Colton asintió una vez. «¡Hombres del pueblo!». Alcanzó el rifle, revisó la recámara por costumbre y lo apoyó contra la pared junto a la puerta. «Lleva a tu hermana atrás. Que no haga ruido». Jessie no discutió, se movió rápido levantando a Ruby medio dormida y guiándola hacia el cobertizo donde colgaban las herramientas. La niña se frotaba los ojos demasiado adormilada para notar la tensión en la mano de su hermano. Maybelle se había incorporado el cabello suelto sobre los hombros, la colcha apretada contra el pecho. Lo miró fijo, los ojos grandes pero firmes. «Vienen por mí», dijo. No era una pregunta. Colton se acercó a la cama, la voz baja y tranquila. «Puede que sí, pero se irán con las manos vacías». Ella tragó saliva. «No puedes. Si saben que me escondes, ellos...» «¿Ellos qué?», interrumpió Colton con una calma más dura que las palabras. «Hablar, colgar una soga, que lo intenten». Maybelle lo miraba como queriendo creer, pero los años al lado de hombres que nunca cedían le pesaban en la mirada. Colton sintió esa duda, y dentro del pecho algo se le astilló. Quiso decirle todo. Que la única ley que reconocía era la que pudiera sostener al caer la noche. Pero el sonido de cascos golpeando la tierra dura cortó el aire de la cabaña como cuchillo. Colton se levantó sus botas pesadas sobre las tablas y fue hacia la puerta. Se caló el sombrero, tomó el rifle con una mano y corrió la tranca. La luz le dio de lleno al salir fuerte, como para hacer entrecerrar los ojos, pero no parpadeó. Los jinetes frenaron brusco en el patio. Eran 3 con el polvo pegado al abrigo y las manos flojas en las riendas, como si no vinieran a hablar. El del centro llevaba una estrella torcida en el chaleco y Colton lo conocía Sheriff Amos Grady, el mismo que había escupido en la tierra el día anterior. El sheriff torció la boca al verlo. «Buenos días, Briggs», dijo con esa cortesía falsa que suena más amenaza que saludo. «Me contaron que andas metiendo la pala en asuntos ajenos». Colton apoyó el rifle sobre la baranda del porche sin apuntar pero sin esconderlo. No eran asuntos. Era una vida. Grady bajó del caballo despacio, las botas hundiéndose en el polvo. «Esa vida no te pertenece. El pueblo ya dio su sentencia. No es cosa tuya cambiarla». Colton dejó que el silencio se alargara hasta que el viento les levantó el borde del abrigo. «¿Tienes papeles que lo digan?», preguntó al fin. La quijada del sheriff se apretó. «No necesito papeles. Tengo la palabra de hombres decentes». «Pues vuelve con ellos entonces», respondió Colton, la voz seca como la llanura detrás de él. Los otros 2 se movieron en la silla, las manos rozando cerca de las fundas. Colton lo notó pero no se movió. Solo apretó un poco más los dedos sobre la culata del rifle. Los ojos de Grady se fueron hacia la ventana, como si pudiera ver a través de la pared a Maybelle Carter sentada sujetando la manta. «Ella no vale morir por ella», escupió. Colton bajó del porche despacio, cada tabla crujiendo bajo su peso, y pisó firme la tierra. Se acercó hasta obligar al sheriff a levantar un poco la cabeza para sostenerle la mirada. «¿Crees que no sé lo que vale la vida? ¿Piensas que enterrar viva a una mujer te hace hombre?», dejó que la rabia subiera por sus palabras.
Inténtalo aquí. A ver hasta dónde llegas. Nadie se movió. El viento arrastró el polvo por el corral, enganchado en los postes como trapos viejos. Entonces Grady soltó una risa corta, áspera. «Esto no termina aquí, Briggs». Giró, montó de nuevo y dio un tirón de cabeza hacia el camino. Los otros lo siguieron escupiendo antes de virar sus caballos rumbo al sur. Colton los vio desaparecer tras la loma y luego volvió dentro. Mabel estaba de pie, los dedos apretando el respaldo de la silla como si fuera lo único que la mantenía firme. El rostro pálido pero el mentón en alto cuando sus miradas se cruzaron. «Volverán», dijo. «Puede ser», contestó Colton, dejando el rifle en su sitio junto a la puerta. «Pero si vuelven más les vale traer algo más que palabras». Por un momento ninguno habló. Entonces ella murmuró tan bajo que casi no lo escuchó. «No tenías por qué hacerlo por mí». Colton la miró de veras hasta que la verdad se hizo clara. «Sí tenía que hacerlo», respondió la voz baja. El cuarto quedó quieto. Solo el chisporroteo de la estufa y el viento empujando las paredes como una mano tanteando debilidades. Colton sabía que aquello no estaba acabado ni de lejos. Pero cuando Mabel volvió a sentarse en la cama y Ruby Briggs salió del cobertizo para acurrucarse a su lado, sintió que algo hondo se le asentaba más fuerte que el miedo, más sólido que la rabia. Era la certeza, esa pelea ya era suya y no había forma de echarse atrás. El viento aflojó al caer la tarde, dejando el aire pesado y quieto, como si la tierra contuviera la respiración. Colton revisó la tranca una vez más por costumbre antes de apoyar el rifle en su sitio. Lo había hecho todo el día, revisar el cerrojo, revisar la puerta como si un hierro pudiera detener lo que traería el sheriff si regresaba con más hombres. Pero de momento había silencio, y el silencio valía. El resplandor de la estufa se proyectaba en sombras largas sobre las tablas. Ruby dormía en un rincón con su muñeca, el cabello cayéndole sobre la cara. Jessie estaba junto al hogar tallando un trozo de pino, con la mandíbula apretada con pensamientos que Colton sabía que era mejor no tocar. El chico ya conocía de sobra la forma del peligro. Mabel se sentaba en el borde de la cama, la colcha sobre las piernas. Había vuelto a peinarse. El cabello oscuro caía más ordenado sobre sus hombros, y la camisa limpia que él le dio le colgaba floja más de lo que a Colton le gustaba ver. Sus pies descalzos, pálidos sobre las tablas calientes. Cuando levantó los ojos y se encontraron, algo cambió sin miedo de por medio. Colton fue a la mesa, sirvió café en la taza de lata y la dejó allí sin probarlo. «¿Necesitas algo?», preguntó. Ella negó con la cabeza. «Ya he tomado demasiado». Su voz sonaba más firme aunque aún suave, como probando cuánto espacio podía ocupar. Colton cruzó los brazos recargado en la mesa. «No has tomado nada que no hicieras falta». Mabel bajó la vista, los dedos enredándose en la colcha. Tras un largo silencio murmuró: «Los escuché. Afuera». Colton no respondió de inmediato. El eco de las palabras de Grady todavía le pesaba en el pecho. Ella no vale morir por ella. Quizás Mabel también había oído. «Querían verme muerta», dijo ella, levantando de nuevo la mirada. Ya no había temblor en su voz, solo una verdad desnuda. «Y ahora te odiarán por no dejar que me muriera». Colton Briggs se apartó de la mesa despacio con un gesto medido. «Que lo hagan», dijo. «Si vienen, yo me encargo». El mentón de Mabel Carter se alzó como midiendo el tamaño de esa promesa. Colton reconoció en ella la lucha de quien no soporta ser carga de nadie. Lo había visto antes en hombres demasiado orgullosos como para aceptar ayuda aunque se estuvieran hundiendo. Por eso le costó más callarse lo que quería decir. «No se trata de que me debas nada», añadió al fin su voz baja pero firme. «Estás aquí porque mereces más que un hoyo en la tierra». La respiración de Mabel se quebró, y por un segundo sus ojos se humedecieron. Pero apartó la mirada rápido, parpadeando hacia la luz del fuego. Colton dejó que el silencio llenara la cabaña. No todo necesitaba parches de palabras. Revisó la estufa más por ocupar las manos que porque hiciera falta y mandó a los niños lavarse. Jessie Briggs apagó el fuego y se tendió en su jergón, cubriéndose con una manta gastada, murmurando un buenas noches cargado de sueño.
Cuando sus respiraciones se hicieron parejas, el cuarto tomó otro aire íntimo callado, como si las paredes escucharan. Colton arrastró la silla hasta cerca de la cama como las noches anteriores. Se sentó con los antebrazos sobre las rodillas, mirando el resplandor en la estufa. Después de un rato, sintió la mirada de ella sobre él. «No tienes que velar toda la noche», dijo suave. «No se trata de lo que tenga que hacer», respondió Colton sin apartar los ojos del fuego. «Se trata de lo que no voy a dejar pasar». La voz de ella volvió más baja. «¿Por qué eres así?» Eso lo obligó a mirarla. «Así como cargando las peleas de los demás». No respondió al instante. Las palabras nunca habían sido su fuerte, pero ella merecía más que silencio. «Perdí demasiado una vez», confesó por fin. «Y no pienso dejar que vuelva a suceder». La verdad se quedó flotando más pesada de lo que él quisiera. Maybelle lo observaba como si buscara descifrar lo que él escondía. «¿Tu esposa?», preguntó con cuidado. Colton asintió una sola vez, la mandíbula apretada. «Cuando nació mi hija, todo se torció. La sangre no se detuvo». Su voz se volvió áspera, como si el recuerdo aún le cortara por dentro. «Yo mismo la enterré». Los ojos de Maybelle se suavizaron y sus manos se aferraron a la colcha. «Lo siento», dijo, y no sonó a lástima sino a alguien que sabe lo que cuesta perder. Colton inclinó apenas la cabeza apartando la vista hasta que sintió los dedos de ella buscar los suyos posarse sobre su muñeca temblorosos pero firmes. Eso lo detuvo. Su mano era cálida e insegura, pero real. Colton susurró y escuchar su nombre en esa voz le removió algo que llevaba años enterrado. No se apartó. Al contrario, giró la mano y entrelazó sus dedos con los de ella ásperos contra frágiles. Permanecieron así un largo instante, solo sus manos mientras el fuego dibujaba sus sombras en la pared. Después él se levantó despacio y se sentó al borde de la cama. El pulgar rozó los nudillos de Maybelle y ella contuvo la respiración pero no retrocedió. Sus ojos buscaban los de él serenos sin miedo. Lo que halló en ese rostro le bastó. Cuando Colton se inclinó, lo hizo con cuidado sin reclamar, solo preguntando. Sus labios se encontraron suaves como un secreto compartido, un instante sostenido antes de separarse apenas lo justo para respirar el mismo aire. Al apartarse, su voz salió grave ronca. «Descansa». Los ojos de ella se demoraron en los suyos, su pulso latiendo contra sus dedos aún unidos. «Quédate», murmuró. Colton dudó el peso de esa decisión más fuerte que cualquier pelea. Luego se descalzó, se metió bajo la colcha con cuidado de no lastimar sus heridas y la rodeó con el brazo. No había prisa ni hambre, solo calor, y la certeza firme de un hombre que ya había escogido dónde estar. Afuera el viento volvió a soplar, arañando las paredes como advertencia. Pero dentro la noche se sostuvo tranquila, y por primera vez en años, Colton Briggs se permitió sentirlo. El amanecer llegó lento con una luz pálida y fría, filtrándose por las rendijas entre los troncos. Colton despertó primero como siempre. Por un momento no se movió, dejó que el peso de ella contra su pecho y el calor de su aliento le recordaran lo que había olvidado sentir. No solo cercanía, sino confianza, la de una mujer a la que hombres decentes habían arrancado toda fe. Se apartó con cuidado sin querer despertarla y bajó las piernas al suelo. Sus botas sonaron lentas sobre la madera. Maybelle se movió pero no abrió los ojos, apenas buscó con la mano el hueco donde había estado su brazo, como si no quisiera soltarlo ni dormida. Colton avivó el fuego con astillas de cedro y puso la olla encima. El humo se mezcló con el olor de lana húmeda y jabón, recordándole que la noche pasada no había sido por necesidad, sino por algo que creyó perdido para siempre. Para cuando tuvo café en la taza, Jessie entró del patio, las botas manchadas de barro, el pelo alborotado por el viento. «La cerca del norte aguanta», dijo en voz baja para no despertar a Ruby Briggs ni a Maybelle. «Pero vi huellas junto al risco. 3 caballos, quizá 4. «¿Frescas?» Colton dejó la taza, cada músculo tensándose lento. «¿Qué rumbo dando vueltas?», respondió Jessie con la mirada más dura de lo que debía tener un niño. «No se acercaron, pero andan rondando».
Colton asintió corto. No necesitaba más. Amos Grady no había terminado. Hombres como él nunca lo hacen. La cuestión era si volverían hablando o con sangre en la mira. Ruby Briggs bostezó desde su jergón frotándose los ojos. Colton le despeinó el cabello al pasar, y la forma en que sus deditos se aferraron a la manga de su camisa le dijo todo había escuchado más de lo que debía. Maybelle Carter despertó cuando el sol dibujó una línea delgada sobre el suelo. Se incorporó despacio la colcha cayendo hacia su cintura la camisa de Colton floja en su cuerpo. Él se descubrió mirándola y enseguida apartó la vista porque no era momento para pensamientos así, no con hombres rondando como zopilotes. «Buenos días», murmuró ella, la voz baja pero firme. «Buenos días», respondió Colton. «¿Te sientes con fuerzas para comer?» Ella asintió mirando de reojo la estufa a los niños y de nuevo a él. Había algo en esa mirada, gratitud quizá, o un miedo que no se dice en voz alta. Movió las piernas para bajarse de la cama y Colton vio las marcas enrojecidas en sus tobillos, huellas de las sogas. Su quijada se endureció. «Todavía no estás para ponerte de pie», dijo, cruzando la habitación en 2 zancadas. «¿Puedo ayudar?», replicó ella, alzando el mentón lista para pelear por ello. Colton negó con la cabeza la voz áspera. «Hoy no». Los ojos de Maybelle chispearon. «No pienso quedarme sentada como una cosa rota. Ya he hecho bastante de eso en mi vida». Colton la miró en silencio leyendo el acero que había bajo la fragilidad. Algo dentro de él se aflojó. No lo suficiente para dejarla trabajar, pero sí para mostrarle que no era lástima lo que la detenía. «No estás rota», dijo firme. «Estás sanando, y no es lo mismo». Ella cerró la boca, aunque la tensión de su mandíbula decía que no había terminado. Desayunaron casi sin hablar frijoles, pan y café para Colton y Jessie. Caldo aguado para Maybelle, aunque odiaba la sensación infantil que le daba. Ruby llenó el silencio con su charla inocente, y Colton lo agradeció porque su mente ya estaba en las huellas frescas del risco y el peso de lo que se avecinaba. Después de comer, Maybelle lo intentó otra vez. «Si viene el problema, necesitarás más manos». Colton levantó la vista de la mesa donde aceitaba el rifle y la encaró. «¿No vas a tocar un arma?» «Sí sé usarla», replicó ella con un desafío que hizo que Jessie mirara entre los dos, como quien observa un incendio, y no puede apartar la vista. Colton dejó el rifle a un lado lento. «No lo necesitas. Esa es mi pelea». Ella apretó los labios, pero no insistió. «No todavía». Afuera el viento trajo voces lejanas, lo bastante cercanas para helar el aire dentro. Jessie fue el primero en levantarse con la mano ya en la puerta, pero Colton lo detuvo con una mirada. Salió él mismo al porche, las botas crujiendo en la tierra, y vio a 2 jinetes crestear la loma. No era Amos Grady esta vez, sino hombres del pueblo a los que conocía de vista. Uno traía el rifle flojo sobre el arzón. Frenaron antes del patio, el polvo arremolinándose en las patas de sus caballos. El más alto escupió antes de hablar. «El sheriff dice que estás escondiendo lo que no es tuyo». Colton apoyó la mano en el poste, el cuerpo suelto pero alerta. «El sheriff puede decir lo que quiera. Esta es mi tierra bajo mi techo». «Ya estuvo bastante», respondió el hombre con una sonrisa torcida, dientes manchados de tabaco. «El pueblo no lo ve así. Se viene una reunión, habrá votación». Colton sintió el viejo peso de la guerra sobre los hombros, el saber de cuándo las palabras ya no sirven y las líneas quedan trazadas. «Dile a Grady», dijo la voz dura como hierro golpeado, «que si piensa venir que traiga más hombres. Y una caja donde lo devuelvan». La sonrisa del hombre se borró quedando algo más frío. Escupió de nuevo, tiró de las riendas y giró el caballo sin añadir palabra. El segundo lo siguió lanzando una última mirada que prometía que aquello no había acabado. Colton los observó hasta que desaparecieron tras la loma. Luego entró otra vez. Maybelle estaba de pie, las manos aferradas a la mesa, el rostro pálido pero los ojos ardiendo. «No van a parar», dijo. No contestó Colton apoyando el rifle en la pared, pero yo tampoco.
Se quedaron mirándose el peso de esa verdad cayendo en la habitación como piedra. Entonces ella murmuró más suave de lo que quería. «No voy a dejar que mueras por mí». Colton se acercó lo bastante para ver el miedo y la fuerza entrelazados en sus ojos. «No me das opción», dijo, y era lo único que importaba. Maybelle tragó saliva y entre ellos pasó algo crudo más grande que el miedo más fuerte que la ley que esperaba afuera. Él tomó su mano y ella se inclinó enseguida, alzando a Ruby contra su pecho, escondiendo el rostro en los rizos de la niña. Colton volvió la vista a la ventana, el cielo oscureciéndose en el oeste. Sabía que lo que venía ya no era cuestión de sí, sino de cuándo, y estaba listo para enfrentarlo. El sol se desangraba tras la loma cuando Colton terminó de revisar el patio. El viento se había calmado dejando el aire espeso, y cada ruido se amplificaba el chirrido de la puerta del granero, el roce de sus botas contra la tierra dura. Se detuvo en la cerca barriendo la llanura con los ojos. Nada se movía, pero sabía que el silencio solo significaba que alguien estaba planeando. Dentro de la cabaña, la lámpara esparcía luz amarilla sobre las tablas. Ruby jugaba en el suelo con su muñeca tarareando, sin saber del peligro que se cernía. Jessie limpiaba el Winchester como había visto hacer a su padre tantas veces. Sus manos pequeñas eran firmes, pero su mandíbula tensa, y Colton odiaba esa expresión en su hijo, la de un hombre, no de un niño. Maybelle estaba junto a la mesa, recogiéndose el cabello con una tira de calicó, las mangas arremangadas como si de veras pensara en trabajar. Cuando Colton Briggs volvió a entrar, los ojos de Maybelle Carter lo buscaron al instante leyendo en su rostro lo que él no decía. «¿Qué tan grave?», preguntó ella. «Lo suficiente», respondió Colton, colgando el sombrero en el clavo. No la endulzó. Ella merecía verdad, no consuelo. «Están juntando más hombres, tal vez esta noche, quizá al amanecer». Jessie Briggs alzó la vista, la voz baja pero tensa. «Podemos pelear». Colton lo miró fijo. «Haremos lo que tengamos que hacer. Pero esta pelea es mía, no tuya». El chico no replicó, aunque Colton vio cómo se le apretaba la quijada. Ya había tomado su decisión. Maybelle se acercó a la colcha arrastrando en el suelo. «No puedes resistir a todo un pueblo». Colton la sostuvo con la mirada, dejando que sus palabras calaran. «Puedo aguantar lo suficiente», dijo, y su tono no era orgullo, era piedra fría. Ella tragó saliva. «No voy a huir». «Nunca te lo iba a pedir», contestó Colton, aunque por dentro algo se le torcía al pensar en lo que eso podía costar. Ella bajó la vista, los dedos enredados en el dobladillo de la camisa que aún llevaba puesta desde aquella primera noche. «Sé disparar», susurró como un secreto que no quería que los niños oyeran. Colton se acercó su sombra cubriendo su rostro y le levantó el mentón con 2 dedos. «No mientras yo esté de pie», murmuró firme. «¿Quieres ayudar? Mantén a los niños cerca. Tranquilízalos». En sus ojos parpadeó algo, primero rabia, luego algo más hondo. No era derrota ni miedo, era confianza desnuda tan afilada que cortaba. Ella asintió con el fuego aún encendido en la mirada. La noche cayó de golpe. Colton atrancó la puerta, revisó el rifle, el Colt y las balas alineadas sobre la mesa. Apagó la lámpara hasta dejar solo el resplandor bajo de la estufa, sombras acumulándose en las esquinas. Afuera el viento trajo un sonido que no le gustó, un leve tintinear de arreos, cascos arrastrándose en la tierra y voces bajas sucias acercándose como lobos tanteando la lumbre. Jessie se tensó donde estaba Ruby, dejó de tararear y Maybelle se movió hacia la pared envolviendo a la niña en la manta, como si solo con tela y voluntad pudiera contener el peligro. Colton abrió apenas la ventana, el rifle firme en sus manos. Por la rendija alcanzó a ver los 5 siluetas a caballo desplegándose en el patio, los rostros difusos en la penumbra, pero las voces claras. Briggs tronó la voz de Amos Grady cortando la oscuridad como látigo. «Ya tuviste tu tiempo. Entréganosla y nos vamos». Los dientes de Colton se apretaron. Se plantó en la puerta, la abrió de golpe con una mano, el rifle en la otra. La luz de la lámpara lo enmarcó en el umbral. «Ella no es tuya para llevarte», dijo la voz dura rebotando en el patio como hierro contra piedra. Uno de los hombres escupió. Otro se acomodó en la silla, la mano buscando la culata.
Grady rió bajo feo. ¿Piensas morir por ella? Briggs Colton no pestañeó. ¿Y tú piensas vivir después de pasar por mí? El silencio fue filo solo roto por los resoplidos de los caballos y el polvo arremolinado en sus patas. La sonrisa de Grady se borró y su voz salió seca. «Tienes hasta contar 3». Colton alzó el rifle, el cañón brillando bajo la franja de luna. «Cuenta», dijo. «A ver hasta dónde llegas». El primer disparo tronó antes de que terminara el 1. El hombro de Colton se sacudió con el retroceso y un hombre cayó del caballo golpeando la tierra de lleno. El caos reventó el silencio, caballos encabritados, maldiciones acero brillando en la oscuridad. Colton disparó otra vez el vidrio de la ventana detrás de él, estalló con una bala perdida. Se arrodilló, giró el cañón y mandó a otro jinete aullando al vacío. Jesse empujó a Ruby tras la leñera, y Maybelle los abrazó fuerte anclándolos contra el suelo. Un poste del porche se astilló una bala, pasó a un dedo de su cabeza. Rodó y salió al umbral tumbando a otro antes de que alcanzara la baranda. El último huyó espoleando, mientras Grady escupía maldiciones que el viento arrastró hasta perderse. Cuando el patio volvió al silencio, Colton quedó de pie en la puerta, el pecho jadeando el rifle humeante. 2 cuerpos yacían en el polvo inmóviles bajo la luna. Los otros habían huido pero regresarían. Lo sabía. Se giró despacio. Maybelle estaba de rodillas junto a la estufa abrazando a Ruby. Jesse erguido sobre ellas con la firmeza de un hombre en un cuerpo demasiado joven. Los ojos de ella se encontraron con los de él ardiendo entre miedo y alivio y algo más grande que ambos. Colton dejó el rifle sobre la mesa, cruzó la sala en 3 pasos y levantó a Maybelle de un tirón. Sus manos le apretaron los hombros hasta que lo sintiera. «¿Ves ahora?», rugió bajo la voz cargada de todo lo que había contenido. «¿Ves por qué te dije que te quedaras detrás de mí?». El aliento de Maybelle temblaba los labios trémulos, pero aún alzó el mentón terca. «Yo no te lo pedí», no cortó Colton sacudiendo la cabeza. «No lo hiciste. Fue mi decisión». Por un instante ninguno se movió. Luego ella lo agarró de la quijada y lo atrajo hacia sí, sus labios buscándolo con fuerza. Esta vez no hubo cuidado, no hubo preguntas. Fue áspero, decidido, como si todo lo no dicho se quemara en ese beso. Necesidad pura. Colton Briggs la besó como un hombre hambriento demasiado tiempo. Sus manos recorrieron su espalda, acercándola como si nada fuera del mundo importara, como si la ley, las armas y la sangre en el patio pudieran esperar hasta el amanecer. Cuando se separaron sus frentes, quedaron pegadas ambos respirando como si hubieran corrido leguas. Colton susurró la única verdad que pesaba ahora. «Somos nosotros, Maybelle. Pase lo que pase, somos nosotros». Y por la manera en que sus brazos se aferraron a él, supo que ella lo creía. Afuera el viento volvió a soplar, arrastrando olor a pólvora y sangre por las llanuras. El problema no había terminado, todavía no. Pero por primera vez, Colton no sintió el vacío de luchar solo. La mañana llegó gris, arrastrando silencio como abrigo roto. El aire del patio olía a hierro y humo, la tierra manchada donde 2 hombres cayeron bajo la luna. Colton salió al porche con el rifle en la mano, la vista barriendo la llanura. Nada se movía, solo el viento rozando la cerca. Los demás habían huido en la noche, pero huir no es lo mismo que rendirse. Fue hasta el pozo, bombeó agua despacio, oyendo el golpeteo en el balde mientras su mente se ponía firme. Amos Grady volvería. Había perdido hombres y tipos como él, no tragaban esa vergüenza fácil. La ley no iba a ayudar. Ellos eran la ley o lo bastante cerca para torcerla. Colton sabía que esto debía terminar y no encerrándose detrás de una puerta atrancada. Dentro la cabaña olía a café y a humo. Maybelle estaba sentada a la mesa, el cabello recogido, la camisa que él le había prestado cubierta ahora con un retazo de calicó que debía haber hallado en el viejo baúl. Le quedaba mejor a ella que a quien fuera su dueña antes. Ruby Briggs se balanceaba en la banca junto a su madre adoptiva, las piernas colgando. Jesse Briggs estaba cerca de la estufa, con los ojos siguiéndolo como perro en guardia. «¿Se fueron?», preguntó el muchacho.
Por ahora, dijo Colton apoyando el rifle contra la pared. Sirvió café, bebió medio de un trago y miró a Mabel. Ella le sostuvo la mirada firme, aunque sus manos apretaban la taza. ¿Y ahora qué? La pregunta salió suave pero cargada de peso. Colton no contestó al instante. Miró a sus hijos, su sangre y hueso, y luego volvió a verla. Ahora hacemos que nadie pueda tocarte otra vez. El aliento de Mabel se detuvo apenas suficiente para que él lo notara. ¿Cómo? Haciéndote mía de un modo que ningún hombre pueda discutir, dijo Colton, la voz de hierro. Papel, iglesia, todo. Sus dedos se inmovilizaron en la taza. Harías eso sabiendo lo que dicen que soy. Él dio un paso, la sombra cayendo sobre su regazo, y le levantó el mentón con 2 dedos, hasta obligarla a mirarlo. Sé lo que eres. Y no es maldición, es fuerza, es respirar cuando quisieron enterrarte. Eso basta para mí. El silencio fue espeso, roto, solo por el crujido de la leña. Luego Mabel asintió primero despacio, luego con firmeza. Está bien, susurró. Si estás seguro, nunca estuve tan seguro. Al mediodía ya tenía el carro enganchado y a los niños arropados contra el viento. Mabel iba a su lado bajo el chal que él mismo le había puesto sobre los hombros. El camino hacia Red Rock Crossing se extendía largo y vacío, pero Colton sujetaba las riendas sereno con el rifle sobre las rodillas. El pueblo se quedó mudo al verlos llegar las ruedas sonando sobre la tierra dura. Los hombres miraban desde los porches manos cerca del cinturón. Grady no estaba a la vista todavía, pero su sombra se sentía en la calle. Colton guió directo hasta la iglesia, detuvo en seco y aseguró el freno. Dentro olía a polvo y madera vieja. El reverendo Josiah Blackwood parecía preferir estar en cualquier otro sitio, pero la voz de Colton no dejó espacio a dudas. Nos casará. Ahora. Jesse y Ruby se quedaron atrás con los ojos grandes pero orgullosos. Las manos de Mabel temblaron una vez al unirse con las suyas, pero su voz no flaqueó al decir sus votos. Cuando el libro se cerró, Colton sacó del bolsillo un anillo sencillo, guardado desde que enterró a su primera esposa, y lo deslizó en el dedo de Mabel sin ceremonia, sin pausa. Al salir, Amos Grady ya los esperaba. Sombrero bajo mandíbula dura, 2 hombres a su lado como perros en cadena. La calle contuvo la respiración. Colton bajó los escalones despacio, el rifle flojo en su mano. «Ya está hecho», dijo la voz clara sobre el polvo. «Es mía por ley y por palabra. Si quieres romperlo, cava primero tu propia tumba». Los ojos de Grady se fueron al anillo en la mano de Mabel, luego a la multitud que se agrupaba en la calle. Vio lo que Colton también veía, la marea cambiando, murmullos corriendo como humo. Escupió al suelo amargo. «No vale la sangre», gruñó, aunque su mirada prometía que la herida quedaba abierta. Montó y se alejó, sus hombres detrás como sombras. Colton miró hasta que se perdieron tras la loma, luego se volvió hacia Mabel. Sus dedos se apretaron a los de él, el aliento cálido en el aire frío. Por primera vez, desde que la sacó de la tierra, sus hombros se relajaron como si un peso hubiera caído. Regresaron despacio, el sol bajando detrás, tiñendo la llanura de oro. La cabaña apareció al pie de la colina, con humo saliendo de la chimenea, y algo dentro de Colton se aquietó. Esa noche, cuando los niños ya dormían y el fuego ardía bajo Colton, se sentó al borde de la cama donde Mabel lo esperaba, el cabello suelto sobre los hombros, la mirada suave pero firme. Tocó el anillo en su mano y con voz ronca dijo: «Ya estás a salvo. Aquí. Siempre». Ella lo buscó entonces, y cuando la abrazó, no hubo prisa ni hambre, solo promesa. Una promesa hecha en silencio en el calor de 2 que ya habían pasado por el infierno y decidieron quedarse. Afuera el viento sopló suave sobre las llanuras, llevándose el último rastro de polvo y sangre. El mañana traería cercas que reparar, pan que hornear, una vida que levantar. Pero esa noche, por primera vez, no hubo miedo, solo el sonido de un hogar resistiendo contra la oscuridad. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a quedarte con nosotros para descubrir más relatos verdaderos del lejano oeste. Historias que honran la resistencia, la ternura,
y el espíritu que Dios puso en aquellos que abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y acompáñanos una vez más a recorrer esta tierra indomable. Muchas gracias.